Muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de Justicia en Yucatán Radio, espacio que el Poder Judicial abre al diálogo y para una mayor transparencia en la impartición de justicia. Les saluda Mauricio Molina Rosado. Quiero comenzar el programa de hoy agradeciendo por supuesto todos los comentarios y mensajes que nos llegaron sobre el primer programa, de lo que nos dijo el magistrado presidente del Poder Judicial, y la verdad es que creemos que este proyecto será bienvenido por la sociedad yucateca, por la comunidad universitaria y el público en general. Saludamos con mucho afecto a nuestra invitada de hoy, una reconocida juez y mejor persona, la licenciada Ena Rosana Alcocer del Valle, quien se desempeña como juez tercero de la unidad familiar, quien nos hablará un poquito sobre lo que significa este sistema de justicia especializado para las familias. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, hola Mauricio, te saludo con el mismo afecto a ti y a tu auditorio. Les agradezco este espacio en el cual venimos a colaborar con mucho gusto. Gracias, abogada. En febrero del año 2013 se registra una importante transformación que implicó el cambio de un modelo de justicia en materia de familia que la sociedad reclamaba como lento y anquilosado, hacia uno más ágil, que aplica ciertos principios que permiten no solo una mayor celeridad de los procesos, sino también una mayor cercanía del juzgador. Incluso se separa del Código Civil todo el tema familiar y da pie a un código de familia y a un código de procedimientos exclusivo en la materia. ¿Qué significa esto, abogada? Sí, mira, es muy buena tu pregunta. Como ya es del conocimiento público, en el año 2013, aquí en el estado de Yucatán vivimos una gran transformación en materia de justicia familiar. Dejamos atrás aquel sistema tradicional para dar paso al sistema de oralidad familiar. Un cambio sumamente trascendente porque, para empezar, pues el nuevo sistema familiar se rige, como bien dijiste, en base a distintos principios que han innovado la forma de impartir justicia. Uno de ellos, sin duda, de los más relevantes, es el principio de inmediación. Ese principio de inmediación, ¿en qué consiste? Te voy a ejemplificar un poco acerca del sistema tradicional. Anteriormente, el juez podía estar presentes en sus audiencias, o bien podía no estarlo por alguna ausencia accidental. ¿Esto qué quiere decir? La ley autorizaba a su secretario a recibir pruebas, a recibir la confesión de las partes, el testimonio de las personas que iban a declarar, y el juez, a través de un papel, pues veía el resultado de esa prueba y en base a ello y a los demás datos obtenidos en el expediente emitía una sentencia, lo cual pudiera generar que el juez en ningún momento ni siquiera hubiera conocido a las partes de manera física, ¿no? Y era así el sistema tradicional. El juez resolvía prácticamente detrás de su escritorio. Hoy en día, ¿qué pasa con la oralidad familiar? Hay un principio que es ineludible para el juzgador. En este caso, la inmediación impone al juez el deber de estar presentes en todas las audiencias, que sea el juez y no persona distinta quien reciba la declaración de las partes, la confesión, a los testigos. ¿Por qué? Porque se cree, y así se ha demostrado, que en el sistema de oralidad familiar es muy importante que el juez perciba de manera directa cuál es el conflicto que se está viviendo. El principio de inmediación permite que las partes, junto con sus asesores jurídicos, estén enfrente del juez en una sala de oralidad y el juez pueda escuchar de viva voz sus demandas, lo cual no resulta igual cuando esas demandas se leen, ¿verdad? Se presentan por escrito, porque es un sistema predominantemente oral. No es lo mismo que se exprese la situación por medio de un escrito a que el juez de frente tenga ese problema. Es sumamente importante. Hay percepciones humanas que el juzgador nunca va a advertir a través de un papel. Entonces, una de las innovaciones más importantes de la inmediación es la presencia del juez en cada audiencia. Eso yo creo que ha sido un gran avance en nuestro sistema de impartición de justicia. Yo creo que también es un tema tan delicado el tema familiar, porque involucra mucho las emociones, ¿no? Los conflictos familiares tienen que ver con las emociones, y que el juez pueda estar presente para palpar este tipo de situaciones también en las personas, ¿no? Así es. En cuanto a las audiencias en materia familiar, abogada, el código establece otro principio que es el de publicidad y señala que los procedimientos deben ser del conocimiento público, salvo algunas excepciones donde debe prevalecer el derecho a la intimidad y salvaguardar pues, la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes en el proceso, ¿no? ¿Esto qué implica?
Sí, mira, la regla general es que las audiencias sean públicas. ¿Por qué razón? La ciudadanía tiene el derecho a conocer cómo están actuando sus gobernantes. Es por eso que las puertas quedan abiertas a cualquier persona que quiera presenciar una audiencia familiar, llámese divorcio, llámese guardia y custodia. Y como bien tú lo has mencionado hace unos momentos, a reserva de que el juez considere que pues en este afán de proteger la integridad de un menor, la intimidad, pues determine que la audiencia sea puerta cerrada. Pero eso es en determinados casos. ¿Qué audiencias no se llevan de manera pública? Desde luego cuando se va a recibir la escucha de un menor. La generalidad es que cualquier persona presencie la actuación del juez. Esa es la intención, que exista una transparencia en el actuar de los jueces. Y pues espacios como este es sumamente importante para acercar esa información precisamente a la gente, porque a veces estamos inmersos en un conflicto familiar y no sabemos qué hacer, no sabemos qué es ir a una sala de oralidad, no sabemos pues cómo se conduce el juez o cómo estaría yo en ese lugar. Hay mucha expectativa y a veces esa falta de información hace que la gente no se anime a presentar sus demandas, que se acerquen, que vean que los jueces, más allá de esa figura de autoridad que somos, pues también somos seres humanos, que estamos dispuestos a escuchar a la gente, a tener esa cercanía, ese contacto y pues a tratar de darle la mejor solución al conflicto, porque en un conflicto de materia familiar no importa quién gana, quién pierde, ahí lo importante es que los menores, que casi siempre y en la mayoría de los casos están involucrados, ellos resulten beneficiados con los acuerdos o con las determinaciones que el juez tome, ¿no? Eso es lo importante, así que pues la invitación está abierta para la sociedad, para que pues acuda a presenciar esas audiencias y pueda, como dije hace un momento, conocer más de cerca nuestra labor. Ahora que lo mencionas, hace unos días precisamente escuché de una juez un comentario que decía, yo creo que tiene toda la razón, que un juez, además de impartir justicia, sobre todo en materia familiar, debe coadyuvar o debe procurar preservar la paz emocional de las familias, ¿no? Mucho me llama la atención que se habla que en este sistema los procesos se resuelven más rápido y se resuelven además en el menor número de audiencias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, estos principios son fundamentales y son unos principios que realmente, como vuelvo a repetir, vinieron a innovar este sistema. En lo que tú estás tocando, el tema que estás tocando, tenemos un principio llamado de concentración. ¿Esto qué quiere decir? El juez tiene toda la facultad para resolver en el menor número de audiencias posibles el conflicto que se somete a su consideración. Te voy a dar un ejemplo muy rápido. En materia familiar no solamente tenemos procedimientos de custodia, de divorcio. El ejemplo, por ejemplo, de un juicio de sucesión intestada. En un juicio de sucesión intestada, en la primera audiencia se puede terminar todo. Por ejemplo, ahí hay un reconocimiento de herederos, hay un nombramiento de albacea. Si en ese momento las partes se presentan con su perito, el juez, por principio de concentración, abre la audiencia intermedia en donde va a aprobar ese inventario de avalúo. Si todo está conforme a derecho, en esa misma audiencia apertura la audiencia principal y puede dictar sentencia de adjudicación, todo en una sola audiencia, y es una realidad que estamos viviendo. Ese es el principio de concentración, y lo mismo debe pasar con cualquier tipo de juicio y de proceso, incluso un divorcio. Si no hay pruebas que desahogar, por ejemplo, las partes pues no ofrecieron testigos, no ofrecieron confesiones, solo documentos. Si el juez considera que en ese momento puede emitir una sentencia, lo puede hacer perfectamente, aunque no tenga que tener que abrir otra audiencia con la consabida tardanza que por naturaleza pues se da en ese tipo de casos. Y también hemos escuchado que este sistema privilegia el acuerdo entre las partes, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pero sobre todo, ¿cuáles son sus límites? Sí, hace un momento comentaste, ¿no?, que más allá de la labor que hacemos, el deber de un juez es perseguir la paz, que exista un ambiente de paz entre las familias que han tenido que atravesar por cierto tipo de conflictos. Otro de los principios de suma importancia es el de concordia.
Es simple. ¿En qué consiste el principio de concordia? El juez debe en todo momento privilegiar el acuerdo entre las partes, porque solamente las partes conocen su situación real. Hay ocasiones en las cuales, desde luego, el juez tiene que ser siempre una persona que vigile, la autoridad que vigile, que no se lesionen los derechos de los niños. Puede ser que las partes quieran llegar a un convenio, pero en el transcurso del proceso se hayan advertido situaciones de riesgo, como de violencia, que ha habido denuncias penales. Un convenio tiene que pactarse sin que lesione los derechos del menor. Si el juez considera que no es viable, pues se pronunciará, pero de igual forma la regla general es que los acuerdos de las partes son los que deben prevalecer. Finalmente, los padres de los menores son los primeros responsables de su integridad física, emocional, mucho antes que el juzgador. Los padres son los responsables. De ahí que hay que privilegiar. Los límites son esos. Lo que tú me preguntabas, en caso de que haya algo que lesiona los intereses del menor, después ahí puede intervenir y decir, hay un principio de concordia, sin embargo, este convenio no es benéfico a los intereses del menor, con las facultades que la ley me concede, pues no se aprueba. Desde luego se le da intervención a Fiscalía, a Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que son autoridades auxiliares que emiten su opinión, la cual es sumamente valiosa para que posteriormente el juez pueda tomar una decisión. Qué importante entonces es esto. Ahora que hablamos del principio de concordia, ¿cuál cree usted que debe ser el compromiso del juez ante situaciones de violencia que se presenten en el seno de una familia y que se reflejan necesariamente en la vida social? Bueno, hablábamos hace un momento, la materia de familia, Mauricio, es una materia sumamente sensible. Desafortunadamente, en medio de tantos conflictos, se reportan distintas situaciones de violencia. ¿Cuál es el compromiso de la autoridad? En un primer término, cuando una persona te dice estoy sufriendo violencia, a veces te presentan documentos indiciarios, a veces solamente te hacen una manifestación. Sin embargo, como institución estamos obligados a escuchar a esas personas que se dicen en estado vulnerable. El juez desde luego tiene que hacer un ejercicio, un discernimiento acerca de la viabilidad de brindar una protección inmediata a esas personas, sin dejar de tomar en cuenta que de la otra parte también hay una persona que va a resultar, digamos, afectada de cierta manera con la limitación de sus derechos. Pero en un juicio lo importante, mientras se investiga si hay documentos indiciarios de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones que se plantean, el compromiso del juez es brindar esa protección inmediata a quien lo solicite y escuchar a la otra parte, siempre en sus momentos, en los momentos del juicio. Y después de tener las dos versiones, el juez determinará si esas medidas deben prevalecer, si deben ser levantadas, depende de las circunstancias. El compromiso es enorme. Qué trascendente entonces que el juez familiar ahora también está relacionado directamente con el derecho de las mujeres a vivir en un ambiente libre de violencia. Y pues hemos estado platicando con la juez de lo familiar, Ana Rosana Alcocer del Valle, quien nos ha explicado de manera sencilla las bases en las que se asienta el sistema de justicia familiar que ahora se aplica en Yucatán. Abogada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje que nos quieras regalar? Pues mira, y yo celebro mucho este espacio porque sí es un espacio en el cual vamos a procurar estar más cerca todavía más de sobre todo la en ese sociedad, tema familiar, que en ese tema familiar, muchísimo, ¿no? que es inagotable, y pues habrá gente que tenga pues muchas inquietudes. Es por eso que se les hace la invitación. Los juzgados pues están abiertos, tenemos desde luego limitantes en cuanto a espacios, pero pues que sepa la sociedad que puede estar más de cerca en este sistema de impartición de justicia familiar, que es del que me toca hablar. Y pues como jueces familiares, pues también es bueno que se sepa que tenemos esa sensibilidad y esa empatía para poder resolver los casos. De otra manera no estaríamos en la materia familiar. Es importante que la gente sepa que más allá, y repito, de figuras de autoridad, somos seres humanos, todos provenimos de un seno de familia y sabemos lo importante que resulta que esas familias tengan una estabilidad. Y pues de mi parte, Mauricio, agradecerte este espacio y pues en disposición para colaborar cada vez que se lo requiera. Claro que sí. No, hombre, muchísimas gracias a usted.
Así llegamos al final de esta emisión y nos escuchamos el próximo viernes para platicar sobre otra materia en impartición de justicia en Yucatán. No sin antes recordarles que nos puede sintonizar en el 103.9 de FM de Mérida y el 94.5 FM en Tizimín. Estaremos recibiendo sus comentarios en el correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com. Hasta la próxima.